Váyase a Génesis. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 1. Me regala un amén cuando lo tenga, para poderle, no quiero que nadie se pierda de esta bendición, de leer la palabra de Dios. Génesis 11, capítulo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos. Por ahí ya empezamos a tener el primer problema. Nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, para volverse famosos y para evitar ser dispersados, como era la voluntad de Dios. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Amén. Todo lo que se proponen lo podrán lograr. Gran problema cuando el hombre cree que todo lo puede hacer. Y váyase al Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, y leamos la segunda cita. Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. Juan 14, 12. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, más grandes, porque yo vuelvo al Padre. Eso es porque yo vuelvo al Padre y necesito que alguien se quede aquí haciendo cosas más grandes que las que yo he hecho. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Cualquier cosa. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y el que lo cree, dice amén. Y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amada iglesia, la fuente de poder, cuando hablamos de una fuente de poder, es el punto, la raíz, el origen de donde emana ese poder. Y la fuente de poder cobra importancia cuando nosotros queremos alcanzar algo. Cuando nosotros queremos lograr algo, entonces inmediatamente decimos: yo puedo lograr eso porque yo estoy capacitado para eso. Si necesitan alguien que haga arepas, y yo conozco y soy un especialista en arepas, tengo un PhD en la elaboración de las arepas, entonces yo puedo decir que yo puedo alcanzar eso porque tengo una fuente de poder, tengo una práctica, una técnica que puedo lograr o alcanzar eso. Pero lo que nosotros primero debemos entender es el significado de poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el potencial especialmente? Cuando miramos nosotros ese potencial que todos los seres humanos, gracias a que Dios nos ha dado ese potencial, tenemos,
pues nosotros comprendemos que es una capacidad, el potencial, el poder es una capacidad escondida. Se mantiene latente, es una fuerza o una energía sin desarrollar. Está allí quieta. Todos tenemos el potencial para alcanzar lo que nosotros nos propongamos lograr. Lo que ocurre es que para lograr lo que deseamos lograr y poder usar el potencial que tenemos, a veces tenemos que hacer otras cosas. Hace muchos años yo les decía, aquí en la iglesia, les decía a las personas, si nosotros queremos tener la visión de llegar al mundo entero, si nosotros queremos llegar a Francia, si nosotros queremos llegar a Inglaterra, si nosotros queremos llegar a Italia, si nosotros queremos llegar a Alemania, tenemos nosotros que usar el potencial, esa capacidad que Dios nos va dando, esa fuerza que tenemos que desarrollar, pero junto a ella también tenemos que desarrollar algo muy especial. Tenemos que aprender francés. Tenemos que aprender inglés. Tenemos que aprender alemán. Tenemos que aprender italiano. La iglesia, no voy a decir el nombre, una famosa iglesia en el mundo, cometió uno de los errores más grandes que después lo comprendieron, después lo entendieron. Porque cuando preparaba a sus misioneros para enviarlos a las naciones, siempre tenían la concepción que cuando iban a llegar al África, cuando iban a llegar especialmente al tercer mundo, cuando iban a llegar a América, Dios, que daba el don de lenguas, permitiría que los misioneros pudieran predicar y que la gente les entendiera. Con los años se dieron cuenta que los misioneros, para poder viajar, primero tenían que aprender el idioma donde iban a ir, porque había una confusión en el don de lenguas. Pero hay un potencial, pero el potencial está allí. El potencial es lo que nosotros podemos llegar a ser o lo que nosotros podemos llegar a tener. El potencial para llegar a tener una casa, el potencial para llegar a tener un título, un grado, una carrera, el potencial para llegar a ser padre, el potencial para llegar a ser un buen hijo, un buen ciudadano. Es decir, tenemos el potencial para llegar a ser o a tener algo que todavía no hemos logrado. Y por eso, cuando nosotros vemos esa situación, podemos entender que muchas veces nuestro Señor Jesucristo no es que sea tolerante al pecado, a nuestro pecado, sino que nuestro Señor Jesucristo sabe el potencial que nosotros tenemos y Él no nos está viendo como un producto terminado, sino lo que vamos a llegar a ser. Porque si Él nos viera como un producto terminado, hace rato que ya nos hubiéramos muerto. Hace rato que Él hubiera dicho, hasta aquí papito, usted no sirve para nada. Porque Él ve más allá de lo que nuestros propios ojos ven. De ahí entonces la importancia de diferenciar las dos clases de potenciales que tenemos, que nosotros la observamos en los versículos que acabamos de leer. Uno es un potencial natural, todos tenemos un potencial natural con el cual la persona nace. Ese potencial natural también lo da Dios. Dios nos da ese potencial natural, es heredado de la familia. Y usted dice, ¿cómo así? Pues un padre que es panadero y que tiene la habilidad para hacer el pan, un padre que es cantante, que tiene la habilidad para cantar, puede, a través de la genética, heredar a sus hijos, heredar a sus nietos, el potencial de cantar, el potencial de tener una habilidad artística o de tener X o Y habilidad o cualidad.
Se transmite a través de la genética, a través de los genes, y se desarrolla en el diario vivir, se va desarrollando, se va mostrando, se va realizando. Ese es el potencial natural. Muchas veces nosotros escuchamos o vemos a una persona cantar o bailar y uno le dice, usted tiene el potencial para cantar, usted tiene el potencial para bailar, usted tiene el potencial para pintar, usted tiene el potencial para hacer eso. Y la persona dice, mi abuelita pintaba, mi abuelita cantaba, mi abuelita pertenecía al coro. Ese es un potencial natural que está allí dado. Lo que pasa es que a veces nosotros los descuidamos mucho, no los educamos. De ahí que usted ve y dice, pero es que es cantante porque el papá era cantante. Pero es que el papá cantante famoso sí se preocupó por la habilidad del hijo desde pequeño. Nosotros no nos preocupamos por las habilidades. Nosotros nos preocupamos por el conocimiento. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos pasó que nuestros padres nos regañaban cuando nosotros no rendíamos en las matemáticas? Y nos daban zambapalo, y nos daban absolutamente de todo, nos quitaban todo lo que usted quiera, pero a nosotros nos iba muy bien en dibujo. Y nunca nos potencializaron el arte. Antes, por el contrario, nos rompían los cuadernos de dibujo. Nos lastimaban quitándonos los lápices y los colores con los cuales éramos felices, porque vivíamos sucios de las témperas y de las acuarelas. Y nuestros padres nos regañaban por el mugrero que hacíamos. Y teníamos que ponernos a pintar. Entonces se nos queda un potencial. Hoy fuéramos más grandes que Picasso, más grandes que tantos pintores, que Miguel Ángel, etcétera, que Botero, pero no, estamos sentaditos añorando lo que queríamos ser, pero nunca fuimos. Pero el potencial está dado. El potencial está allí. Amén, iglesia. Y el otro potencial es el espiritual. Este potencial espiritual que es dado también por el Señor es recibido, escúcheme bien, lo recibimos en el nacimiento espiritual. Es decir, en el momento de la conversión al Señor. Muchos lo conocen como el bautismo en el Espíritu. Y es allí cuando nosotros recibimos esos dones maravillosos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son más o menos esos dones? ¿Cuáles son ese potencial que recibimos? Que nosotros lo podemos llamar gracia, o es un don. Empieza usted a desarrollar un don, un ministerio. Un ministerio, de ahí que muchas veces, amada iglesia, usted y yo hemos visto que la gente se queja porque el pastor es el que tiene el llamado, el pastor es el que tiene ese potencial espiritual que Dios le ha dado, el don de la predicación de la palabra, y después termina la esposa del pastor también siendo la pastora de la iglesia, los hijos del pastor terminan siendo los pastores de la iglesia, los hijos de los hijos, los nietos terminan siendo los pastores de la iglesia, cuando el potencial no es natural, sino espiritual. Y el potencial espiritual está dado a usted de manera especial y ese no se hereda. Ese es suyo. ¿Lo estamos entendiendo? Ese no se hereda. Si ya tiene un llamado, el esposo, la esposa, el hijo, el abuelo, el nieto, tiene un llamado, pues Dios se va a encargar de darle también esos dones espirituales, un ministerio. Le llamamos también unción. Entonces, desde esta perspectiva, amada iglesia, es que debemos mirar nosotros el propósito de nuestra vida, desde el potencial espiritual. Desde el potencial espiritual. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, debemos empezar a ver nuestra vida de una manera diferente. Debemos empezar a tener la relación con Dios de una manera diferente. No debemos olvidarnos del potencial natural, pero esa no es la prioridad.
esa ya no es la prioridad. Dios te está dando un potencial espiritual para hacer algo grande y maravilloso. No es para ti, es para la gloria de Dios. No es para que te vuelvas famoso en Twitter, no es para que te vuelvas famoso en TikTok, no es para que te vuelvas famoso en la empresa, no es para tu honra y tu gloria, es para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva del potencial espiritual, miramos el propósito de nuestra vida, miramos el destino de nuestra vida, miramos el llamado que Dios nos hace, miramos la voluntad de Dios, entonces vamos a poder usar el potencial, vamos a usar el poder de Dios. Y podemos entender que lo que alcanzamos, lo que llegamos a hacer, no es con el potencial natural, sino con el potencial espiritual. Por eso es que muchas personas claudican porque creen que el potencial viene de su capacidad natural. Y eso no es cierto. Créamelo, que si el potencial que Dios le ha otorgado a este siervo que le está hablando fuera un potencial natural, hace rato que yo hubiera dejado este pastorado, hace mucho rato. Así como dejé un trabajo, así como dejé un proyecto natural, así como cambié de apartamento, así como cambié de carro, por un potencial natural, también hubiera dejado esto. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender, amada iglesia, si nuestra conversión viene desde lo natural o viene desde lo espiritual. Desde lo natural empiezas a sentirte cansado, agobiado, a veces quieres ir a la iglesia, a veces no. A veces te quieres levantar, a veces no. A veces quieres orar, a veces no. Porque todo el potencial es natural. Y lo natural te agobia, te cansa, pierde un sentido. Llega un momento determinado en que pierde el sentido. La muñeca, el muñeco, el carrito con el que jugábamos apasionadamente cuando teníamos 5 años de edad, pierde el sentido cuando tenemos 15. ¿Por qué? Porque es algo natural, porque tus intereses cambian, porque tus sueños cambian. Los sueños que tú tenías a los 5 años no son los mismos sueños de los 10, de los 15, de los 20, de los que tú tienes hoy. Y te puedo asegurar que cuando tengas 5 y empiecen a peinarte las hermosas canas, tú vas a tener otros intereses naturales. Pero ¿dónde está el interés espiritual? El cual nosotros buscamos y recibimos a través de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ese no debe cambiar. Ese debe crecer. Amén, iglesia. Ahí es donde empezamos a entender y decimos, por eso es que la palabra de Dios nos dice que nos examinemos. Nos examinemos. Créamelo, amada iglesia. El primero en identificar las señales de que está bien o de que está mal es usted mismo. Usted mismo sabe y se da cuenta y dice, yo voy por mal camino, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y en el momento en que Dios activó el Espíritu Santo en su corazón, ese potencial espiritual se empieza a mover y le empieza a decir, vamos mal. Y usted todos los días se levanta y se hace el sordo.
amada iglesia, le quiero compartir dos maravillosas historias. A ustedes les gustan las historias, ¿cierto? Le voy a compartir dos historias para poder entender lo que acabo de decir. Para que lo podamos desmenuzar, porque a veces yo como que no entiendo. Yo como que no trago entero de lo que me está diciendo el pastor. Yo como que no. Entonces, en las historias bíblicas lo podemos apreciar y podemos entender el sentido del mensaje. Y vamos a usar una historia del Antiguo Testamento y una historia del Nuevo Testamento. Así como utilizamos una cita del Antiguo Testamento y una cita del Nuevo Testamento. La primera historia se encuentra en el libro de Éxodo, en el Éxodo, y se trata de nuestro gran amigo Moisés. Nuestro gran amigo Moisés. Le recuerdo la historia porque usted la conoce muy bien. Cuando Moisés nació, había una orden en Egipto de matar a los hijos varones de los hebreos, porque había un gran peligro de que este pueblo estaba creciendo y de pronto iba a acabar con el imperio egipcio. Entonces hay que matar a todos. Usted recuerda que su madre, en complicidad con la hermana, con Miriam, pusieron al chiquito Moisés en una canastica y lo tiraron en medio de los cocodrilos, en el río Nilo, para salvarlo. Moisés significa eso, salvado de las aguas. Y ese niño, esa canasta, se enredó a orillas de las aguas del palacio del faraón, donde la princesa se bañaba y vio algo allí, destapó y era el hermoso Moisés, al cual lo adopta como su hijo. ¿Recuerda? Lo adopta. Pero es un bebito. Miriam, que era muy astuta y muy inteligente, entra al palacio y le dice a la reina, a la princesa, le dice: yo conozco una señora que te puede ayudar a criarlo, a amamantarlo al niño. Una esclava. Dice: maravilloso, tráemela. Y va Miriam y trae a la mamá del pequeño Moisés. Y la mamá llega y le dice: sí, señora, a su servicio, quiero que me cuides, me amamantes este niño. Y ella se lo lleva para su casa, no se queda en el palacio, hasta que lo destete. Y lo tiene allí. Ya tenía 5 años y seguía pegado a la teta Moisés. Ahí, no lo quiero dejar ir. Lo va criando y luego ya lo cría en el palacio, etc. Y los primeros años de la infancia de Moisés intervino su propia madre en la formación, en la educación, en el cuidado. Y su madre le enseñó a amar a Dios. ¿Ya? Papito, no vaya a decir esto porque vea, pero aprenda. Aprenda. Y así Moisés vivió en la corte del faraón, fue instruido por su madre en las cosas espirituales de Dios. Y cuando Dios lo llama, porque ya es un hombre, adulto, y Dios lo llama y le dice: tú vas a liberar a mi pueblo
Cuando Dios lo llama y le dice que Él va a liberar al pueblo, inmediatamente Moisés aprende una lección maravillosa de Dios. Que Él va a liberar a su pueblo no con métodos humanos, ni con el potencial humano, sino con el potencial divino, con el potencial espiritual. ¿Y por qué? Porque cuando Moisés escucha eso, mata a un egipcio. Lo mata. Y dice, aquí vamos a empezar a matar a todos los egipcios que sea. Y Dios le dice, no es así. No es con el poder de las manos como tú vas a conseguir algo. No es con el poder de la guerra, matando a los egipcios, es que tú vas a liberar a tu pueblo. Y en ese momento, Moisés fue llevado a la escuela del desierto. Entonces Dios le dijo, tú necesitas pasar un tiempito en la escuela del desierto para que aprendas que no es con el poder humano que vas a lograr las cosas. Porque si tú logras las cosas con el poder humano, serás famoso y tu corazón se llenará de gloria y de soberbia y te convertirás en faraón. Y yo no quiero eso. La gloria es para mostrar el poder de Dios. Amén. Entonces se lo llevó al desierto. Se lo llevó al desierto. Usted sabía, amada iglesia, que la iglesia es la escuela del desierto. Usted está en el desierto. En el desierto Dios lo comenzó a entrenar a Moisés. Aquí en el desierto Dios te está entrenando. Porque antes de que tú llegaras a los pies de Cristo, tú creías que tenías el control de tu vida en tus manos. Tú creías que tenías el poder de decidir el bien y el mal en tu boca. Tú creías que todo lo podías conseguir por tus esfuerzos. Y cuando reconoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Señor te dice, no es con el poder tuyo, sino con el poder de Dios. Pero tú sigues trabajando con el poder humano. Por eso te lleva al desierto de la iglesia. Para entrenarte, capacitarte y para hacer que tú uses el poder divino. Recuerde que uno de los atributos de Dios es ser omnipotente. Omni significa siempre lleno. Siempre lleno. Y potente significa que tiene una gran reserva, un gran poder, un poder absoluto en reserva. Dios está lleno de ese poder para darlo. Dios tiene ese poder. Dios no es egoísta. Él quiere dar ese poder. Moisés confiaba en su propia fuerza. Moisés tenía una cultura clara, una identidad clara, era hebreo, pero tenía una educación egipcia. Él conocía muy bien a los dos pueblos. Él podía ser un gran estratega militar. Él podía seguir usando carros, caballos, lanzas y conquistar al imperio egipcio. Pero Dios no quería que él conquistara Egipto, sino el mundo entero. Y lo haría con una pinche vara que representa el poder de Dios.
En el libro de Santiago, nos da una razón muy clara. Váyase a Santiago en el capítulo 1. ¿Por qué Dios piensa así? ¿Y por qué le dijo a Moisés no? No es matando a los egipcios. No es matando. No es matando a tu jefe como tú vas a llegar a ser jefe. Más o menos. No. No es matando al que está ocupando el puesto en esa empresa como te van a ascender. No te preocupes. Lo tiene, iglesia, Santiago 1, versículo 20. Versículo 20. Pues la ira humana, el potencial humano, la ira humana, no produce la vida justa que Dios quiere. No. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Todos los domingos en la iglesia que vienen y todos están recibiendo ese poder, porque Dios quiere dar ese poder, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Amén, iglesia. Esa es la razón. Moisés pasó muchos años en el desierto, 40, donde Dios lo trató para ser útil a sus propósitos. Nosotros pasamos mucho tiempo en la iglesia, en el desierto de la iglesia, donde Dios nos enseña, donde Dios nos capacita, donde Dios nos entrena para ser útiles al propósito de Dios. ¿Lo está entendiendo? Lastimosamente muchos no lo entienden y van a morir en el desierto. Salvos, pero morirán en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios lo que anhelaba con Moisés para llevarlo al desierto, donde conoció a su esposa, donde conoció por supuesto a su suegro, donde se casó, tuvo hijos, etcétera, era que él aprendiera a usar su fuente de poder, que era Dios. Tú tienes que aprender a usar la fuente de poder espiritual. Y por eso es que nosotros vamos y recibimos ese poder de la palabra para poder usar ese mismo poder de la palabra en nuestras vidas. Es irónico, pero hoy vemos también, seguimos viendo la misma reacción de Moisés. Cuando Dios lo llamó, ponga a Moisés y póngase usted. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, voy a hacer cosas muy grandes contigo porque tú vas a liberar a mi pueblo, lo llamó. Cuando Dios te llamó a ti y te dijo, quiero que aceptes a Cristo Jesús y vayas a la iglesia, voy a hacer cosas muy grandes contigo, la primera vez, inmediatamente usted dijo, péguele, hágale. Moisés estaba dispuesto a servir. Usted y yo estábamos dispuestos a servir. Listo. Pero cuando comenzamos nuestro caminar con Cristo, cuando empieza Moisés su caminar con Dios, inmediatamente empieza a usar su potencial humano. Usted y yo inmediatamente llegamos a Cristo y queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Arréglame al marido, arréglame a los hijos, arréglame esto, quiero el salario, quiero esta cosa, quiero lo otro. Yo estoy dispuesto, pero dame las bendiciones. Y lastimosamente en el desierto también habita
Satanás, que engaña, cada vez engaña más y te dice, tranquilo que yo te voy a hacer próspero, y te comienza a meter una cantidad de cosas para mantenerte cautivo en algo que no es. En el desierto, en la iglesia, Dios está matando nuestro potencial, entiéndame, humano. No para deshacernos de Él. Él es supremamente importante, sino para que Él no sea la prioridad, sino que usemos el poder divino, el poder espiritual. Tú vas a cantar porque tienes un gran poder natural, pero lo vas a hacer usando el potencial de Dios. Y así tú serás grande. En cambio, con el potencial humano, serás un serenatero de fines de semana. ¿Me está entendiendo? Cuando Moisés quería servir, Dios no se lo permitió. Cuando muchos de nosotros queríamos servir en la iglesia, Dios no nos lo permitió. Y arrancamos a servir en la iglesia, con todo el ánimo, y de pronto sentimos una mano que nos frenó en la nariz. Y nos bajamos de allí, poquito bravos. ¿Y por qué nos bajamos bravos? Porque Dios nos dijo, no es con el potencial humano que debes hacer las cosas. Pero tú tienes el potencial. Por eso te voy a enviar a un desierto, para que aprendas a usar el potencial divino. Y cuando tengas claridad y sepas usar el potencial divino, ya estés listo, yo te llamo y tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Moisés se fue bravo, como muchos de nosotros. Pero después de 40 años, amada iglesia, Dios volvió a llamarlo a Moisés. Muchacho divino y hermoso, estamos listos. Vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Y en ese momento, Moisés ya no quería. Ya comenzó a poner todo pretexto, toda excusa. Yo no puedo, yo no sé qué, yo no cuándo, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo otras prioridades, tengo otra cosa, y ya no. Por eso Dios terminó exigiéndoselo. Dios se lo exigió. Dijo, ya basta, no más. Tú veas lo que yo tengo, lo que te mando a hacer. Entonces, no es por nuestro poder natural, sino que vamos a lograrlo por el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Es cierto que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos el mismo poder de Dios. El potencial que tenemos es dado por Dios para sus propósitos, no para nuestra fama. No para decir yo soy el pastor, no para decir yo soy esto, no para decir yo soy esto otro, yo soy el que mando, yo soy el que dice, yo soy el que gobierna. No, es para la gloria de Dios. Amén. Lo más triste de todo esto es ver cómo muchas personas viven por debajo del potencial dado. Es decir, que se quedan viviendo en el desierto y desperdician su vida. Y empiezan a desperdiciar su vida y empiezan a desperdiciar hasta el potencial humano. Porque las habilidades, los talentos naturales que tenían,
al no usarse, se pierden. Por ahí dice un viejo y conocido refrán: órgano que no se use, se atrofia. No use el cerebro y verá, se atrofia. Cuando a usted le enyesan su manito, ¿alguna vez le han enyesado su mano? El brazo, se lo torcieron, lo pusieron así enyesado. 3 meses no lo usó el brazo. A los 3 meses le quitan el yeso. Úselo, usted no puede mover. Se atrofió. Y hay muchos que tienen atrofiado el don de Dios. Triste, triste, triste llegar a la presencia de Dios y decirle y que le diga a Dios: yo tenía pensado hacer contigo, porque tú tienes un don natural que yo te lo di. Yo te di ese don natural, que incluso lo tiene, han pasado de generación en generación. Tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, chusabuelo, que ni siquiera tú sabías, lo reconociste, lo tenía. Y yo a través de esa genética, yo te di ese don natural, porque contigo yo iba a hacer algo grande y espiritual, algo grande para la gloria de Dios. Pero lo desperdiciaste. Una de las causas es porque quieren usar el poder natural para su gloria, la causa de Génesis. Una de las causas es porque quieren tener fama, porque queremos nosotros brillar con nuestra propia luz, porque queremos nosotros que nos tengan en cuenta y recibir los aplausos. Es que allí a mí nadie me aplaude. ¿Cuántas veces yo le he dicho a mi esposa? Le digo, es que no valoran lo que yo hago. Es que no valoran nada. Uno empieza a decir nada, de nada, no oyen. Uno les dice y no oyen. Y uno empieza a angustiarse y dice: ¿será que yo lo que estoy buscando es eso? Gloria y fama para mí. Y ahí es donde nos lleva Dios. No, no es para ti, es para la gloria de Dios. Otra de las razones de la causa es por el engaño. El engaño usado desde la rebeldía que se usó en el cielo. Usted sabe que en el cielo hubo una rebeldía muy grande por parte de Lucifer. Y Lucifer engañó a todos los demás ángeles y los arrastró. En el paraíso, en el Edén, hubo un gran engaño. Y ahora en nuestras vidas, ahí está el engañador todavía, engañándonos y endureciendo el corazón. No. Si no es con el poder humano, no hagas nada. Ah, bueno, entonces no hago nada. Y sigo en el desierto. Y no hace nada. Usted ha escuchado, ¿no? Ni raja ni presta el hacha. Los niños tienen un triciclo. Andan el triciclo para arriba y para abajo. Dueño del triciclo. Y después lo abandona el triciclo. Y papito, monte en el triciclo, monte en la bicicleta. No, qué pereza. Pero monte un mes. ¿Por qué no sale la bicicleta en el triciclo? No. ¿Por qué no va? No. Súbase en la bicicleta. Ah, yo como que la voy a regalar esa bicicleta. No, déjela la bicicleta ahí. Es mía. No, pero ande. No. Llega el primito a visitarlos, coge la bicicleta, se monta en la bicicleta e inmediatamente sale el dueño de la bicicleta y lo baja. Esa es mía. Y se monta en la bicicleta. ¿Por qué? Ni hago ni dejo hacer. Ese es el diablo, ese es el engaño. Ese es el engaño. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios? Para los que anotan, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Me temo, dice Pablo, me temo que la serpiente, así como engañó a Eva, también los esté engañando a ustedes en el propósito, en usar ese potencial divino. El enemigo va a buscar todos los medios posibles, amada iglesia, para convencerte
de que si las cosas no son para tu gloria, no hagas nada. Que si se va a glorificar Dios, es preferible quedarse sentado allí. Si no te van a tener en cuenta, es preferible quedarse sentado en el desierto. Eso te va a engañar la serpiente. Te va a enseñar de que las cosas o se hacen a tu manera o no se hacen. Así de sencillo. Estamos dispuestos a hacer las cosas, pero cuando Dios nos dice hay que hacerlas de esta forma, no, entonces yo ya no las hago. Yo ya no. Amada iglesia, así como el mundo, un mensaje que pusimos en Facebook, así como el mundo está lleno de ladrones, también hay un ladrón que te quiere robar tu espiritualidad, que te quiere robar el potencial espiritual que Dios te está dando. Cada día, cada vez que tú escuchaste la palabra de Dios, cada vez que tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios, Dios te está alimentando con un poder espiritual grandísimo. Tú estás tanqueando cada vez que tú vienes y escuchas aquí la palabra, tanqueas de ese poder espiritual, te llenas de ese poder y tú sales con una fuerza grande, pero aquí en la esquina se te pincha la llanta. Porque tu corazón no ha sido tratado. Porque todavía sigues pensando que todas las cosas son para ti, para tu propio beneficio. Por eso el diablo utiliza prácticas engañosas como la vanidad, el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Para comprender esta historia de Moisés y comprender que debemos usar el potencial divino, espiritual y no el humano. Recuerde las palabras de un gran evangelista del siglo XIX, Moody. Moody dijo con respecto a Moisés, Moisés durante los primeros 40 años de su vida, durante los primeros 40, usted sabe que Moisés vivió 120 años. Durante los primeros 40 años de su vida, pensó que era una persona importante. Durante los primeros 40 años de su vida, pensó que era una persona importante. Durante los siguientes 40 años que Dios lo llevó a un desierto, aprendió que era un don nadie. En el desierto Moisés reconoció que era un don nadie. Tenía fama en Egipto, tenía fama todo, tenía poder, tenía todo. En el desierto, en la escuela de Dios, no era nadie. Y en los últimos 40 años aprendió lo que Dios podía hacer con un don nadie, usando el potencial espiritual. Amén, iglesia. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Nuestra fuente de poder está en Jesús. Está en Jesús, lo leímos en la cita inicial. Si usamos nosotros su poder, se glorifica el Padre y el Hijo. El Padre se glorifica en el Hijo y el Hijo se glorifica en nosotros. Si usamos su poder, todo lo que nos propongamos lo lograremos. Pide lo que tú quieras, qué es lo que tú quieres hacerlo, pero pídelo con el poder espiritual, no con el poder humano. Entonces no seremos diezmados. ¿Por qué Dios diezmó a toda la gente? Porque les dijo, yo necesito que ustedes vayan por todo el mundo, lleven las buenas nuevas a todo el mundo, dispérsense, multiplíquense. Esa fue la orden de Dios. Y ellos que dijeron, no nos vamos a dejar diezmar, nos vamos a volver famosos y nos vamos a quedar aquí. Y por eso Dios confunde y salen todas las lenguas y los idiomas. Con el poder espiritual no vamos a ser diezmados, no vamos a ser dispersados, sino que nos vamos a unir como una familia que somos, juntos y unánimes en un mismo sentir. Entonces use el potencial que Dios le ha dado. Úselo y no se deje engañar. No se deje engañar que es por sus manos, por su conocimiento,
por lo que usted cree. No. No anteponga las cosas. No diga, es que yo voy a la iglesia cuando yo quiero. No es cuando usted quiere. Es cuando Dios quiere. En la forma que Él quiere. Yo adoro a Dios en la forma que Él quiere. Yo le sirvo a Dios en la forma que Él quiere. No en lo que yo quiero. No en el tiempito que me queda. No, yo no le voy a dar a Dios lo que me sobre. No, iglesia, por eso estamos en la escuela del desierto, aprendiendo a usar el poder divino. Porque decimos que no tengo tiempo, pues vas a usar el poder espiritual para que tengas tiempo. No tengo dinero, es que vas a usar el poder espiritual para que te alcance. Si no, no lo vamos a lograr, amada iglesia. Muchos terminarán claudicando todo lo que han construido durante años de esfuerzo. Ese potencial necesita ser activado. Ese potencial que todos tenemos. Todos tenemos el potencial espiritual, pero necesita ser activado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo activamos ese potencial? Está en la segunda historia. Ahí está en la segunda historia. Para evitar alargarme, se la leo porque es cortica. Marcos capítulo 5, la segunda historia. Usted recuerda la historia de una mujer. Marcos capítulo 5, la historia de una mujer que había sufrido, padecía de hemorragias. ¿Se acuerdan? Una mujer que ya había gastado en médicos y todo y se acerca a Jesús. Escuche, Marcos capítulo 5, versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Más claro no canta un gallo. Nos estamos agotando. Estamos gastando todo lo que tenemos. Todo el esfuerzo, todo lo que usted está haciendo con sus hijos, con su casa, con su marido, con su mujer, con el carro, con la finca, con todo, con el estudio. Todo lo está haciendo un esfuerzo y se está gastando, cada vez gastando, hasta que esta vieja quedó sin nada. Porque todo lo hizo con el potencial humano. Cuando oyó hablar de Jesús, y nosotros hemos oído hablar de Jesús hace muchos años. Yo por lo menos no creo que aquí ahorita haya un recién convertido, que debería haber. Si nosotros estuviéramos usando el poder espiritual, aquí habrían muchos recién convertidos, muchísimos, pero no lo estamos haciendo. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y yo que me tiré toda la platica en médicos y toda esta cosa. Yo que perdí todo el tiempo. Yo que me envejecí haciendo esto. Y vea, solo era tocar. Solo era tocarlo. Al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero hay tanta gente aquí. Vamos a preguntar que quién. Amada iglesia, se necesita un toque especial, del cual salga un poder especial. Para activarlo, esta mujer, ¿qué hizo? Acercarse. Yo me acerco, usted y yo nos acercamos cuando reconocemos la necesidad de la necesidad. ¿Perdón, pastor?
Yo me acerco cuando reconozco la necesidad de la necesidad. Yo no me acerco cuando yo pienso que tengo el control. Yo me acerco cuando yo digo, yo necesito satisfacer mi necesidad. Yo no puedo satisfacer mi necesidad. Entonces me acerco a Jesús. Mientras yo siga pensando que tengo el control de mi casa, que tengo el control de mis hijos, que tengo el control de mi vida, que tengo el control de todo, yo no tengo necesidad de acercarme a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta mujer no se quedó en la casa. Esta mujer no se quedó orando por el poder de Jesús que está pasando por allá. Yo soy sana. No. Debemos ir donde Él está. Y Él está aquí predicando su palabra. Debemos ir a la iglesia. Aquí en este desierto es donde se desarrolla el potencial espiritual. Aquí es donde aprendemos a valorar lo espiritual. El hierro se afila con el hierro. Aquí es donde aprendemos a morir en la carne. Nosotros no morimos en la carne en la casa. Nosotros no aprendemos a esperar en fe en la casa. Nosotros aprendemos a esperar en fe cuando se predica y cuando escuchamos la palabra y cuando la ponemos por obra. Cuando me acerco, yo doblego el orgullo. Cuando yo me acerco y digo, yo tengo que ir a recibir la palabra, es porque yo necesito ayuda. Solo no, mientras usted tenga en su corazón que solo puede, que lo puede lograr, usted seguirá en el desierto. El Señor no hace nada hasta que tú estés convencido de tu propia debilidad. Cuando nosotros estamos convencidos de que no podemos y que necesitamos a Cristo, ahí estás listo para el toque especial. Ahora la pregunta es, Jesús me toca a mí, Señor, tócame. ¿El toque especial viene de Jesús? Amada iglesia, en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús toca especialmente a las personas. En ninguna parte. El toque especial es tuyo, no de Él. Tú tienes que tocarlo a Jesús de manera especial. Ella dice, si yo me acerco y lo toco, sé que voy a quedar sana. Ese es un toque especial. Si yo voy a recibir respuesta, voy a recibir dirección para hacer lo que debo hacer. El toque especial viene de nosotros. El toque especial es de la mujer. La humildad de la mujer, de reconocer que no hay nadie más que la pueda sanar. Solo Cristo Jesús. Es un toque especial, como el toque del centurión. Amado Señor Jesús, no es digno, no es bueno que tú vayas a mi casa. No es necesario que tú vayas a mi casa. Allá está mi siervo enfermo. Solo di una palabra y yo tengo la certeza que si tú la dices, se sana. Ese es el toque especial. ¿Tú lo crees? ¿Qué hizo esta mujer? Desatar el potencial de Dios con ese toque. Lo desató, amada iglesia. Así que yo te invito hoy a usar el poder de Dios. Acércate, acércate. Ya basta de a veces sí y a veces no. Ya basta de cristianos tibios. Ya basta de que hoy sí puedo, mañana no. Ya basta. O somos radicales, o somos o no somos. Ya basta de excusas. Ya basta de pretextos. Ya basta de justificaciones. Ya basta de enfermedades. Ya basta de cumpleaños. Ya basta de todo pretexto que te esté alejando de Dios.
Acércate con fe, acércate con compromiso, acércate con fidelidad y toca a Jesús. Y Él se convertirá en tu fuente de poder para darte todo lo que tú necesitas. Y si lo crees, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.